nosotros hablamos lo que es los gonococos. Entonces vayan anotando de todo lo que yo voy diciendo, por favor. ¿Cómo? Es el mismo, Neisseria. Recuerden que nosotros tenemos varias especies de Neisserias, pero en este caso hablamos de dos especies que son de importancia médica, ¿está bien? Acá ustedes tienen la Neisseria meningitidis, entonces vayan prestando atención a lo que voy diciendo. Miren que la Neisseria meningitidis es idéntica ¿a quién? A la Neisseria gonorrhoeae. ¿En qué aspecto? En el cultivo, ellos requieren, por ejemplo, de sangre o proteínas animales para el crecimiento. Requieren, por ejemplo, de un ambiente carnófilos, o sea, vamos a decirle que debe ser rico en dióxido de carbono. Y además también el medio de cultivo selectivo para ellos es el cultivo de Thayer-Martin. Esta es una bacteria fastidiosa, así como los gonococos son un poco fastidiosos sus crecimientos, o sea, son un poco exigentes para que puedan ir creciendo. Necesita una temperatura de 37 grados centígrados y además también debe ser un medio anaerobio que luego aparecen después de 48 horas las primeras colonias. Las colonias deben ser lisas, mucoides, incoloras, o a veces también puede tener una breve coloración amarillenta y no son hemolíticas. A diferencia de los gonococos, el meningococo le gusta mucho oxidar a la glucosa y a la maltosa. Y además también son productoras de enzimas proteolíticas. Son capaces de hidrolizar también otras proteínas que son del hospedero. En la estructura antigénica son muy parecidos también con los gonococos, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál? Es que los meningococos, chicos, ellos tienen cápsulas. ¿Está bien? La Neisseria meningitidis se caracteriza principalmente por presentar una cápsula que ustedes ya saben muy bien, ¿sí? Porque ya varias veces el profesor le está repitiendo de que la cápsula tiene un efecto antifagocítico y además también mediante la cápsula es lo que nosotros dividimos en serotipos o serogrupos. ¿Está bien? Eso no se tienen que olvidar, por favor. Serotipos, serogrupos. No olvidar, no porque tengo que pasar el examen del profesor Carlos, sino en realidad no olvidar debido a que las cápsulas que varias veces ya le estoy comentando, sí, es en base a, vamos a decirle, es la base para la creación de las vacunas. Se puede ver que, o sea, no es que se puede ver, usted tiene que saber ya esto, porque ya estamos ya casi 3 meses de micro, que toda bacteria que presenta una cápsula son las bacterias más peligrosas que tenemos. Y la única forma de evitar que una persona llegue a enfermarse de forma grave es con la inmunización, con las vacunas. Además también en base a la cápsula existen pruebas de aglutinación. O sea, nosotros podemos hacer una reacción de antígeno-anticuerpo. La prueba de aglutinación, chicos, es lo que ustedes están haciendo en el laboratorio o lo que ya hicieron también. Un ejemplo es la prueba de ASTO. ¿Se acuerdan de la prueba de ASTO? Sí, que ustedes hicieron en el laboratorio, que ustedes verán, movieron un poquitito y empezaron a aglutinar, ¿verdad? Bueno, esa es la prueba que nosotros hacemos para meningococo. Pero la prueba que ustedes hicieron fue para ASTO, fue para el Streptococcus pyogenes, ¿verdad que sí? Pero en este caso es otra prueba, pero con la misma técnica, que es aglutinación. Lo que hacemos es una reacción antígeno-anticuerpo con la cápsula de los meningococos. Esa prueba rápida es una prueba que nosotros podemos obtener en cuestiones de minutos. Como ustedes ya saben, el cultivo demora 48 horas y eso sin sumar todavía el antibiograma. Al menos ustedes ya en esta semana ya están haciendo los medios de cultivo. ¿Vieron? Bueno, después seguramente que ustedes hicieron el sembrado, ¿verdad? La estría. Bueno, la semana que viene ustedes van a ver y después pasan a hacer ya el antibiograma. Deben contar, ¿verdad? Que esperar que aparezcan las bacterias.
¿sí? Sería, ¿verdad?, esperar 24 o 48 horas. Hay microorganismos que vos tenés que esperar 7 días. Hay microorganismos que vos tenés que esperar 15 días y otros un mes. Por ejemplo, podemos hablar de 15 días ¿a quién? Al Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos suerte, crece esas bacterias rapidito. Pero antes de 15 días, en muchos casos nosotros vemos que en el medio de cultivo no hay todavía colonia. Entonces, yo como médico, lo que yo quiero tener es la certeza que sea un caso de meningitis meningocócica. Entonces, tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo y hacer un cultivo, y además también del cultivo, hacer una prueba rápida de aglutinación, acelera ese proceso de ¿qué? De tratamiento, de ver quién entraron en contacto con esa persona y ver si ese paciente va a poder compartir la misma sala con otras personas. Entonces, de esa forma, ustedes van a obtener bien rapidito los resultados que ustedes quieren. O sea, esa preaglutinación, siempre se tienen que preguntar, ¿será que existe una prueba rápida? Se agarra el teléfono, se le llama al laboratorio, ¿tener algún test rápido? ¿Tener algún test rápido para poder identificar a este microorganismo? Porque estoy sospechando que es ese que tiene mi paciente. Otro tipo de antígeno que vamos a decirle que es parecido a los gonococos, son los antígenos proteicos específicos. La proteína OPA, la proteína POR y la proteína de reducción modificable. Es el mismo o la misma proteína que se encuentra en los gonococos que se encuentra en los meningococos. El libro de Murray, por ejemplo, cuando empieza a explicar meningococo y gonococo, juntan a los dos y explican en un solo párrafo. Yo les recomiendo a ustedes que agarren una tabelilla, una tabla extra y faça a diferencia entre los dos. También no olvidar que ellos, aquí hay que corregir, por favor, lipo-oligosacáridos, ¿se acuerdan? Lipo-oligosacárido, en donde van a tener la endotoxina y que sería una toxina, vamos a decirle, peligrosa para nosotros. Lipo-oligo. Yo la semana pasada expliqué que es lipo-oligo. Antígeno de Pili, también, sí, no tienen que olvidar, sí, que ellos tienen ese poder de adherencia. Vamos. Meningococo y gonococo. Acá, por ejemplo, meningococo crecen en agar sangre, y también hay otros medios de cultivo selectivo. Gonococo, en este caso, por ejemplo, el agar sangre no va a crecer, solo crece en medios de cultivo selectivo, el Tiger Martin. Meningococo tiene cápsula, gonococo no tiene cápsula. Pili tiene los dos, tiene proteína asociada a la adherencia, la proteína OPA, tiene la proteína POR, ambos, tiene la proteína de reducción modificable, y la diferencia es que los meningococos están asociadas con enfermedades, vamos a decirle, de cintura para cima. ¿Vamos? Por ejemplo, meningitis, shock séptico, otitis, sinusitis, faringitis, infecciones respiratorias. Y la transmisión se habla, ¿verdad?, por gotitas de saliva que sale de la cavidad orofaríngea. ¿Está bien? Miren, este es un esquema donde hace una comparación entre los gonococos y los meningococos. Acá, por ejemplo, célula epitelial. Fíjense que ya, por ejemplo, tenemos los pili, los pelos, ¿sí? Este, por ejemplo, puede ser una célula epitelial o una célula, un leucocito, lo que sea. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen el pili, como las dos bacterias, el gonococo y el meningococo se adhieren. ¿Qué va a acontecer? Gonococo, meningococo. Gonococo y meningococo pasa a la lámina basal. Llega a la zona basal, las células del sistema inmunológico van a estar por debajo, sí, esperando. Acá, por ejemplo, ustedes tienen el gonococo y acá ustedes tienen el meningococo. El gonococo es fagocitado. Es fagocitado y miren que el polimorfo es, vamos a decirle, trata de digerir, pero el gonococo no es digerido.
porque esta bacteria es capaz de inhibir su digestión. El meningococo, si ustedes observan con la cápsula, el polimorfo nuclear es bien, viene acá el polimorfo, los leucocitos tratan de fagocitar, no consigue fagocitar, ninguno de ellos tienen, entonces, ¿qué va a pasar? Con mayor facilidad van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, lo que se iba a requerir, lo que se necesitaría, por ejemplo, para que se pueda fagocitar, son los anticuerpos. Los anticuerpos que también van a colaborar con ellos el sistema de complemento. Hoy nosotros vamos a aprender lo que es el sistema complemento. El sistema complemento también actúa en esa parte. El sistema complemento es necesario para poder perforar las membranas o las paredes de los meningococos. Por ejemplo, se va a formar un complejo de ataque a la membrana que va a actuar como una porina. Va a empezar a perforar todo y todo lo que está dentro de esta bacteria van a empezar a salir para afuera. Y la bacteria acaba muriendo en este caso. Mientras no haya anticuerpo, la vía de la lectina que los compañeros van a presentar, o la vía alternativa también, que es otra vía del sistema complemento, no tiene un efecto sobre ellos. ¿Está bien? Existen bacterias también que tienen proteasas. Proteasas que son capaces, por ejemplo, de eliminar algunas proteínas o algunas unidades del sistema complemento. Hoy nosotros vamos a aprender y a medida que va presentando, le voy a ir diciendo quién bacteria es capaz de hidrolizar algunas vías. Opa. Miren, los anticuerpos, como ya le dije, todos son necesarios, ¿verdad que sí? Para poder facilitar la fagocitosis. Miren, en el caso, por ejemplo, de las mujeres gestantes, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, el recién nacido cuando viene al mundo van trayendo anticuerpos maternos. Por ejemplo, los anticuerpos que van pasando son los anticuerpos tipo IgG. Ahí, por ejemplo, hablamos de una inmunidad pasiva, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Hay un grupo que presentó la definición de la inmunidad pasiva y dio el ejemplo. Atraviesan los anticuerpos la placenta, estos anticuerpos permanecen, chicos, ¿sí? En el niño, pero con el tiempo estos anticuerpos van desapareciendo. A los 6 meses, 8 meses, ¿sí? Después del nacimiento, ya estos anticuerpos van desapareciendo. Al desaparecer los anticuerpos, va aumentando la probabilidad de que este recién nacido se vaya a enfermar por un meningococo. ¿Está bien? Entonces, la única forma, ¿sí? La única forma, chicos, de conferir una protección es inmunizando a este niño, dándole los anticuerpos, dándole la vacuna que tiene la cápsula contra algunos serotipos específicos y haciendo que el propio niño o este niño que a medida va creciendo vaya desarrollando los anticuerpos. Entonces, mediante eso, sí, es que otra vez vamos a decirle que disminuye la probabilidad de que este niño llegue a enfermar otra vez, sí, por meningococo. Pero lo que yo quiero que ustedes observen también es algo, que la probabilidad sea, lo voy a explicar de otra forma, no existe el 100%, o sea, no existe la certeza del 100% y no existe eso de que nunca va a suceder. Siempre hay una pequeña posibilidad, 1%, 2%, 3% o 99%, pero no hay eso de lo nulo y de la certeza del 100%. ¿A qué quiero llegar? Que por más que se esté presente los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos adquiridos gracias a la vacuna, existe una pequeña probabilidad de que esta persona o este ser humano se llegue a enfermar, ¿sí? Con esta bacteria. Cualquier tipo de agente infeccioso. No necesariamente podemos hablar de los meningococos. ¿Por qué le explico esto? Porque en algunos casos, y ustedes que van a ser profesionales de salud, y algunos que ya son, en algunos casos el paciente va a decir, pero yo me vacuné y otra vez me enfermé. La vacuna lo que hace es, vamos a decirle, vos te podés infectar, te podés enfermar,
o no también. Pero evitar que te infecte, eso no lo hace. De infectarte te vas a infectar, pero de enfermarte, si te llega a enfermar, pero no vas a ser un caso grave. ¿Están entendiendo? Pero así también no puedo decir que todo tiene que ser en base a la vacuna que me va a conferir esa protección. Porque existen también factores que debilitan otra vez la producción de estos anticuerpos que se adquirieron gracias a la vacuna. Como que, por ejemplo, podemos hablar de los factores de riesgos. Paciente con cáncer, si lleva la vacuna contra todos los serotipos, no hay como otra vez, vamos a decirle, evitar que entre en un estado grave. Paciente con tabaquismo, paciente portador del virus de la inmunodeficiencia humana, paciente que toma inmunosupresores, son pacientes otra vez que, vamos a decirle, tienen una predisposición a enfermarse contra cualquier tipo de agente infeccioso. Es lo que pasaba con la vacuna contra el COVID. Había gente que se vacunaba, pero mismo así se enfermaba. ¿Por qué? Porque se veía que los factores de riesgo o factores que debilitan el sistema inmunológico, otra vez, supera, y al superar otra vez, o sea, hay muchos factores y riesgos, debilita otra vez el sistema inmunológico. ¿Entienden? Por eso es que nosotros debemos preferir primero la prevención que el tratamiento. Prevención, ¿o qué? El paciente tiene que tomar agua, tiene que comer fruta y verdura, tiene que dormir bien. ¿Entienden? Es la única forma otra vez de hacer que la memoria inmunológica llegue a funcionar otra vez. Después vamos a ver nosotros cómo aparece la memoria. Porque en este caso, por ejemplo, se debe hablar, también en meningococo se habla de refuerzos. La punta que aparece en la curva de la enfermedad alrededor de los 20 años de edad se atribuye en parte a brotes, bueno, este es un gráfico, militares y de otro tipo de población cerrada. Puede aparecer en algunas situaciones, el aumento de la probabilidad cuando vos, por ejemplo, vos te exponés a casos o situaciones que se habla que sería una epidemia, una endemia, un brote. Entonces hay veces que vos vas a tener que tomar un refuerzo por más que vos ya fuiste inmunizado. No solo se aplica, por ejemplo, en los meningococos. Vamos a hablar de hepatitis B. Vamos a cambiar de ejemplo. Hepatitis B, que es más práctico que ustedes me entiendan. ¿Cuántas dosis de hepatitis B nosotros debemos llevar? 3. Nosotros ya seguramente hace tiempo nos vacunamos, ¿verdad? Algunos que sí, otros que no. Bueno, aquellas personas que ya hace tiempo se vacunaron, al llegar al hospital no estaría mal tomar un refuerzo. ¿Por qué? Porque van a exponerse en un lugar en donde puede ser que aparezca este tipo de virus. Y es lo que pasa acá. Hay situaciones que vos te vas a exponer, eso es inevitable, entonces lo ideal que a veces vos digas, bueno, voy a tomar un refuerzo. ¿Para qué? Para hacerle recordar a mi sistema inmunológico que hay algo que se llama hepatitis B o meningococo. O sea, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. No otra vez hacer las 3 dosis nuevamente de hepatitis B. Una dosis de refuerzo ya es suficiente para hepatitis B. ¿Está bien? Fiebre amarilla, cierto, una dosis de fiebre amarilla, pero a veces también sería bueno tomar una dosis de refuerzo. ¿Entienden qué les estoy diciendo? Entonces hay situaciones que nosotros nos exponemos. En el caso de meningococo se habla de epidemia y endemia, y ahí les voy a explicar más con detalle eso. El meningococo es distribución mundial, el único reservorio es el hombre, no hay eso que vos pegás a bacterias y otro animal. Hablamos nosotros que somos la fuente de infección para nosotros mismos otra vez. Y en el caso de meningococo se habla de brotes epidémicos en países en desarrollo. Países de desarrollo donde aparecen muchas situaciones de epidemia o a veces endemia. Los portadores asintomáticos es más común, ¿quiénes son más común? Niños de 5 años, lactantes, adolescentes y adultos jóvenes. Y fíjense que esta población varía de acuerdo a la epidemia que se está presentando. En caso de epidemia, aumentan los portadores asintomáticos.
La transmisión va aumentando y va apareciendo más pacientes sí que estén colonizados. La inmunización con el serotipo específico es el método más eficaz para combatir la enfermedad. La vacuna que hay en países de desarrollo, fíjense que acá se tiene que corregir, ¿está bien? La vacuna que tenemos en países de desarrollo es contra el serotipo A, el serotipo C, el serotipo Y, ¿estamos? X, Y y W135. La Y ustedes le dicen Ipson, no sé qué. Así mismo. La B, sí, la B también tiene vacuna, pero la B, sí, hasta donde yo sé, la B, uno si quiere inmunizarse contra el serotipo B, tiene que pagar, ¿entienden? Tenemos, el Estado o salud pública, lo que te ofrece es el serotipo A, C, el Ipson, W, 135 y X. ¿Por qué la B, por ejemplo, yo profesor tengo que comprar? ¿Por qué el Estado a mí no me ofrece? Es por la epidemia, es por la endemia, es por los números de casos que van apareciendo. Hablamos nosotros que hay, vamos a decirle, la gente se enferma más por los otros serotipos que por B. Entonces el Estado dice, ¿por qué voy a comprar el B si no tem muita gente que adoece por eso? Lo ideal es comprar el B, ¿verdad? O sea, tener el B ya público. Pero hablamos de recursos. Entonces hay situaciones que se tiene que priorizar más lo urgente y dejar de lado lo que no es urgente. Es lo que pasa también con otros microorganismos o lo que pasa con otras enfermedades infecciosas. Podemos hablar también de trastorno congénito, podemos hablar nosotros de algunos trastornos del sistema inmunológico. Hay situaciones que hay doenças o enfermedades que aparecen más que otros. Entonces hay que direccionar más a lo que aparece más y menos lo que aparece menos. Hablamos de epidemiología. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con virus. Virus del papiloma humano. Para que ustedes sepan, cuando a gente estuda HPV, yo le voy a decir a ustedes en ese momento que el serotipo 16, 18 y el 6 y el 11 tiene potencial tiene un potencial oncogénico. ¿Qué significa eso? Que tiene el potencial para que una persona vaya desarrollando un tipo de cáncer. Entonces, ¿hay vacuna contra 16, 18 y 6 y el 11? Sí. Pero eso no significa que el 16, el 18, el 6 y el 11 sería el único, los únicos serotipos que generan, vamos a decirle, un cáncer. Hay una cantidad, o vamos a decirle que hay varios serotipos que también tienen ese potencial para hacer que aparezca un cáncer. Pero se puede ver que la mayoría de los casos de cáncer son por estos 4 serotipos. Y que es público otra vez la vacuna, o sea, es gratuito. Ahora, ¿hay vacuna contra los otros? Sí hay. Hay vacuna contra los otros serotipos. Pero si yo quiero llevar la vacuna contra otros serotipos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar. ¿Entienden? Para que ustedes sepan. La transmisión es en forma directa o por gotitas, secreciones de la nariz y garganta de personas sanas o enfermas. El contacto debe ser muy próximo y prolongado. La puerta de entrada es, vamos a decirle la boca. La aglomeración, es lo que preguntó el compañero recién, es donde van apareciendo la probabilidad que uno se vaya enfermando. O sea, esa probabilidad puede aumentar cuando yo o ustedes se expone a un lugar o una situación en donde aparece brote. Normalmente esa probabilidad aumenta ¿cuándo? Cuando la persona se encuentra en lugares cerrados o donde hay mucha aglomeración. Por ejemplo, aglomeraciones como familia, dentro de una casa donde hay muchos integrantes de la familia, o sea, significa hay hijos, abuelos, primos, lo que sea. Soldados, cuartel sería en este caso. Hay, por ejemplo, se comparten piezas o vamos a decirle, mucha aglomeración. Internados, por ejemplo, son lugares donde también hay mucha aglomeración. Colegios o sala de aula,
Por ejemplo, acá hay una aglomeración, personal sanitario, hay por ejemplo en el hospital va a haber muchas personas y debe haber un contacto directo, muy próximo, no directamente, tipo, tengo que beijar a otra persona para se contaminar, sino en realidad debe tener una distancia muy próxima, así como ustedes están. ¿Cómo? Conversando, sí, sentando uno de lado de otro. Son cosas, por ejemplo, sí, que va a aumentar la probabilidad de que uno vaya enfermándose. El estado portador del 5 a 30% en nasofaringe en personas sanas es un factor principal de la diseminación de la enfermedad. La transmisión es por la vía respiratoria, como ya le dije a ustedes. Y en la epidemia, la tasa de adquisición de nuevos portadores es rápida, es donde va aumentando más. Mientras que en situaciones no epidémicas, la tasa es más baja. Hablamos nosotros del número de portadores. En epidemia, por ejemplo, se habla que aumenta al 70-80% de portadores asintomáticos. Y ahí, por ejemplo, aumenta la probabilidad otra vez de transmisión. El estado portador sí puede permanecer por periodos prolongados o periodos transitorios. Cortito, cortito. Las personas que tienen un periodo transitorio son aquellas personas que ya tienen anticuerpos. Por ejemplo, el profesor Carlos. El profesor Carlos tiene los anticuerpos contra meningococo. ¿Y qué le dije a ustedes? ¿La vacuna evita que yo me infecte? No, pero evita que yo me enferme o entre en un estado grave, ¿verdad? Bueno, entonces si el meningococo entra en mi boca y coloniza mi boca y que yo tengo ya anticuerpos, eso va a hacer que yo, profesor Carlos, sea un portador de periodo transitorio. ¿Están entendiendo? Some de novo. Vai sumir de novo esse microorganismo da minha boca. Es más común en niños de edad escolar, adultos jóvenes y población económicamente desfavorecida. No presenta variación estacional. Los casos de meningococo, la persona enferma por meningococo, chicos, vamos a decirle, no hay un aumento muy considerable. ¿Qué significa? No es que en estaciones, por ejemplo, otoño-invierno, aumenta drásticamente los números de casos. Puede aumentar un poquitito, pero no aumenta así significativamente en comparación de las otras estaciones del año. Así como el caso de dengue. Caso de dengue, por ejemplo. El caso de dengue, gente, el caso de dengue, por ejemplo, o los casos de dengue, aumenta más en qué época del año? Verano, sí, verano, hablamos primavera, donde hay más lluvia. ¿Están entendiendo? Otoño, invierno. Otoño, invierno, llegamos a escuchar epidemia de dengue. ¿Qué es lo que aparece más en otoño, invierno? Gripe, influenza, por ejemplo. ¿Están entendiendo? Pero en el caso de meningococo, chicos, ustedes pueden esperar verano, primavera, otoño, invierno. Pero si es que aumenta un poquitito en meses fríos y secos. También se induce la inmunización, como ustedes ya saben, lo que se verifica en personas muy expuestas como soldados, personal médico, comparable al observado del restante de la población. O sea, lo que le dije al compañero, no está mal yo que voy a ser profesional de salud, no está mal que yo me inmunice o haga una dosis de recuerdo. ¿Está bien? No está mal. ¿Por qué? Porque yo me expongo a situaciones en donde sí me puedo infectar. En estas personas el periodo mínimo permanece el anticuerpo entre ellos de 4 a 6 meses. Y en el caso, por ejemplo, si yo soy un portador asintomático y usted identifica que yo soy portador por un cultivo de la boca, de que tomaron la muestra de mi boca, ustedes me pueden tratar con rifampicina o la minociclina. La rifampicina o la minociclina es una quimioprofilaxis. Vamos a decirle, eliminar los estados portadores asintomáticos. Entonces, el ser humano es el único huésped, la puerta de entrada es la nasofaringe
y esta bacteria tiene el potencial para ser ¿o qué? Una bacteremia. Por el simple hecho, ¿verdad?, que no se puede fagocitar. Acá, por ejemplo, la sintomatología, las manifestaciones clínicas pueden ser muy diversificadas, puede variar de una persona a otra, puede ser una fiebre transitoria, puede aparecer una bacteremia, hasta tener una enfermedad fulminante que le puede matar, ¿sí? Que le puede matar en pocas horas. No es como el neumococo. El neumococo, por ejemplo, a pessoa no morre rápido. En el caso del meningococo, ¿sí?, la persona rapidito puede morir dentro de sí, pocas horas. ¿Cuáles son las formas clínicas o los cuadros clínicos de meningococo? Bacteremia sin sepsis. A ver, ¿quién me puede explicar lo que es una bacteremia sin sepsis? Porque ya le expliqué ya en un cierto momento. ¿Cómo? Não tem falência dos órgãos, não tem, por exemplo, sintomatología, pero la bacteria está en sangre. ¿Está bien? Meningococcemia sin meningitis. La meningococcemia sin meningitis es que el paciente tiene los meningococos, tiene los cuadros clínicos, ¿está bien?, pero sin meningitis. Meningitis con o sin meningococcemia. Mi paciente puede tener una meningitis con o sin meningococcemia, o sea, puede ser que la bacteria esté o no esté en sangre. Y la meningoencefalitis, ¿sí?, es donde hablamos, ¿verdad?, que compromete todo el sistema nervioso central. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahora? Miren, entrada, cavidad orofaringea. Número 4, salida, cavidad orofaringea. Enfermedad, hablamos de meningitis, hablamos de otros tipos de síndromes, hablamos de lesiones cutáneas, colapso vascular, insuficiencia pulmonar y necrosis adrenal. Se puede presentar en los casos de meningitis. Miren, meningitis meningocócica. A ver, ¿quién me puede explicar por qué tengo que hacer la diferenciación de la meningitis con meningocócica? Con otros tipos de agentes etiológicos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decir meningitis meningocócica y no solo decir meningitis? ¿Cómo? Muy bien. Existen otros microorganismos que pueden causar una meningitis. Cítame uno. Uno quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien, pero eso vamos a estudiar más adelante. Cítame algo que nosotros ya estudiamos, porque tus compañeros no saben todavía eso. A ver. Muy bien. Entonces, si es Streptococcus pneumonia, ¿cómo yo tengo que entonces expresarme como médico? ¿Meningitis? Neumocócica. Quiero otro agente infeccioso ahora. Vamos, porque este mes voy a apretar bien ya con ustedes. Ya el mes que viene ya el examen parcial. Vamos. Otro agente etiológico. Dale, doctores. Terminó ya la joda. Vamos. Ya una me dijo meningitis neumocócica. ¿Solo el neumococo tiene el potencial para causar meningitis? No. Neumococo no. Recuerden un poquito cuáles son las bacterias que a gente estudió ya. Staphylococcus. Y el estafilococo también tiene potencial para causar meningitis. Si es una meningitis por estafilocócico, es decir, una meningitis por estafilococos aureus, ¿cómo entonces tengo que otra vez expresarme? Meningitis estafilocócica. ¿Está bien? Entonces son cosas que ustedes ya tienen que ir dominando, gente. La meningitis meningocócica
Empieza, chicas, ratito, ¿sí? Es de inicio brusco, empieza a aparecer los cuadros clínicos rapidito, fiebre, cefalea, vómito, rigidez en la nuca, no consegue mexer, ¿sí? Pescozo, fotofobia, sensible a la luz, convulsiones, que puede llegar a entrar en coma en pocas horas. En los niños son muy inespecíficos, al menos los niños más pequeños. Y miren que en ellos normalmente aparece fiebre y vómitos. Y miren la mortalidad si ustedes demoran mucho para poder tratar. 100% en no tratados. Por eso es muy importante, diagnosticar lo más pronto posible. ¿Entienden? Si ustedes consiguen tratar precozmente, de 100 bajamos a 10. Y si este paciente, vamos a decirle, consiguen, tratar y consiguen curarlo, en algunos casos, son muy bajos, ¿verdad? Pueden quedar secuelas. ¿Está bien? Secuelas como ¿cuál? Neurológicas. Una deficiencia auditiva o también puede dejar, deficiencias en las articulaciones, o sea, ese movimiento cognitivo, locomoción, el paciente va a tener problemas. ¿Cuál es más grave? ¿Meningitis meningocócica o meningococcemia? La meningococcemia es más grave. Porque ahí, como dijo la compañera, si en el caso fuese bacteremia, no hay fallo de órganos, ¿verdad? La bacteria está en sangre y se puede adherir en cualquier lugar del cuerpo. Pero en el caso cuando hay meningococcemia, hay, vamos a decirle, fallo de órganos, sí ya hay. Y es fulminante normalmente. Es de carácter muy agudo. ¿Cómo se entiende eso? Que los signos y síntomas son bien fuertes para que ustedes entiendan. Aparecen con todo. Una característica muy importante de él es la erupción hemorrágica petequial. Empieza a aparecer las petequias. Esas petequias son los puntitos rojos que aparecen dengue, ¿sí? En este caso aparece todo en el cuerpo. Hay falla multiorgánica, hay colapso circulatorio y aparece una coagulación extravascular diseminada. El paciente empieza a coagular, por todos los vasos sanguíneos y empieza a sangrar. Va a presentar un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque empezó a perder mucha sangre y los órganos empiezan a fallar. Existen también de la evolución más benigna. Va a depender mucho también de la cantidad de bacterias que esté presente y depende mucho de la respuesta individual del paciente. En el caso de ellos aparecen febrícula, artritis y petequias. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Sí? Miren, neumonía. La neumonía también yo tengo que expresarme que sea una neumonía meningocócica. ¿Por qué? ¿Por qué? Existen varios agentes que pueden causar una neumonía, ¿verdad? Cíteme dos. Staphylococcus aureus, entonces una neumonía estafilocócica. Otro. Quiero tres. ¿Cuál? Streptococcus. Neumonía. Hablamos de una neumonía neumocócica. Otro quiero. Quiero más otro. Ya me citaron Staphylococcus aureus. Ya me citaron Streptococcus pneumonia. Otro. Fala, hombre. No tenés vergüenza. Salvar al grupo. Ya estamos estudiando, pero yo quiero retrospectivo. Puede ser, pero no me gustó. Otro. La presión física, espiritual y psicológica. Vamos. Quiero que me citen las especies de Streptococcus que a gente estudió. ¿Cuáles son las especies?
Estreptococo estoy diciendo. Alguien falou aureus ahí. Agalactiae, Piógenes y neumonía. De los tres, bueno, de los dos, porque neumonía ya me citó. De los dos, ¿quién es el agente etiológico o quién tiene el potencial de causar un cuadro de neumonía? Agalacti. Pero ¿cómo voy a diferenciar un cuadro de neumonía? ¿Qué factor voy a tener para diferenciar si es, a ver un poco si se recuerdan, qué factor voy a tener en cuenta para diferenciar si es una neumonía neumocóxica con agalacti? ¿En quién aparece con mayor frecuencia en agalacti y con quién aparece con mayor frecuencia neumonía neumocóxica? Agalacti en mujeres. Neonatos. ¿Cómo contraiu o neonato, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Depende de eso si aplica un examen parcial oral. Todas las mujeres están colonizadas por agalacti. Dame porcentaje. ¿De qué? No, de 10 al 30%. Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo va a conferir la protección a una mujer, a un neonato para que no enferme con agalacti? ¿Cómo le vas a proteger? Profilaxis. ¿Con qué? ¿Cómo? Tratamiento compulsorio con nitrato de plata, eritromicina también, tetraciclina también. Pero eso se aplica cuando el niño nace. Mientras tanto, el niño no tiene que tener una protección durante el desarrollo en la pancita de mamá. La vacuna para la mamá. Me voy a callar, no voy a hacer más preguntas. ¿El qué? Neumonía meningocóxica. Es debido al portador a nivel nasofaringe, por tanto la tentativa de diagnosticar solamente por catarro es peligrosa. Cualquier muestra que ustedes tomen, cualquier muestra biológica tiene el potencial de un riesgo biológico. Sea heces, sea orina, sea saliva, sea cualquier tipo de catarro, secreción nasofaringe, si tiene un potencial o tiene un riesgo biológico. Sea, cuando ustedes tomen la muestra de su compañero, de la boca o de la nariz para hacer cultivo, tengo que tener sí o sí EPI, ¿verdad que sí? ¿Qué era EPI? Equipo de protección individual, ¿está bien? Precede a una infección respiratoria. Normalmente la neumonía neumocóxica puede aparecer después de otra infección respiratoria. Ejemplo, virus. Profesor Carlos puede tener un resfriado, puede tener una gripe, no se cura bien y posterior a eso empieza una neumonía meningocóxica, ¿está bien? Por eso que a veces, cuando el doctor o la doctora viene, cuando nosotros consultamos y el doctor te pregunta o les pregunta a ustedes, ¿hace cuánto tiempo que vos estás así con cuadro respiratorio? Y doctor, hace 4 o 5 días. Entonces no hay de otra, ya empezaron nomás antibióticos. No, pero era virus, no. 4 días, 5 días de cuadro respiratorio, la microbiota que está en la boca, vía respiratoria superior, sí, las bacterias que están acá, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Aparecer acá, ¿entienden? Las vías respiratorias bajas. Por eso que a veces, ¿verdad? Cuando ya pasó muchos días de ese cuadro respiratorio, ya debe iniciarse un tratamiento con antibióticos, ¿sí? A veces dicen, no, pero era un virus, pero ya pasó ya los tiempos. Ya pasó, ya se está perdiendo el epitelio que está confiriendo esa protección. Ustedes saben muy bien que hay un epitelio por acá, ¿sí? Más arriba, en donde tiene esos pelitos, esas vellosidades, ¿verdad que sí? Entonces va desapareciendo, entonces se va perdiendo esa protección química y física. El paciente empieza con tos, dolor torácico, fiebre y escalofrío.
aunque el pronóstico es bueno también, no se puede decir que sería fulminante, pero eso puede variar según el paciente. Rinofaringitis, la nasofaringe es la puerta de entrada, meningococo, y de aquí puede distribuirse por la vía sanguínea al resto del cuerpo. Varios casos de meningitis comienzan así. También tenemos artritis, conjuntivitis y otitis, que son menos frecuentes. Diagnóstico: hisopado faríngeo, sangre y líquido cefalorraquídeo son las muestras ideales. De la nasofaringe para portadores asintomáticos. Profesor Carlos, si un portador asintomático, ¿voy a tomar la sangre del profesor Carlos para hacer cultivo? Si el profesor Carlos es portador asintomático, ¿voy a tomar el líquido cefalorraquídeo? ¿De dónde voy a tomar? La nasofaringe. ¿Entienden? En el caso de meningitis o meningococcemia, ahí recién voy a tomar. Si voy a tomar líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis, hay que atender mucho. Es altamente contaminante, ¿está bien? Coloración de Gram es fácil detectar en meningitis. Baja concentración de bacterias hay en bacteremia. No se recomienda coloración de Gram. Y meningocóxica, cuando hay una meningococcemia, hay un gran número de bacterias. Ahí sí se puede hacer una tinción de Gram. Cultivo, ya dijimos. Propiedades bioquímicas, ya le dije a ustedes bastante, repetitivo. Prueba de aglutinación en líquido cefalorraquídeo, ya le expliqué. Después, cuando nosotros estudiamos meningitis por otros organismos, le voy a hacer un cuadro, ¿sí?, de comparación de meningitis por bacteria, virus, hongo y parásito. Y la prueba de antígeno se puede hacer en sangre u orina. Solo que vamos a hacerle, hay que atender un poquito. Porque genera muchos falsos positivos. Hay una reacción cruzada cuando se hace una muestra de orina. Y prueba de antígeno, vamos a decirle, es menos sensible que Gram. Hay muchos falsos negativos también. Tratamiento. El antibiótico que se usa, sí, vamos a decirle que es un tratamiento, ¿verdad? Hasta hoy en día se usa bastante. Puede ser la cefotaxima o la ceftriaxona. Se puede usar la penicilina G también, que es segura y efectiva, por intravenosa o intramuscular. O colocar directamente intratraqueal, aunque también es contraindicado debido a neurotoxicidad. Cloranfenicol es un buen sustituto para los pacientes sensibles a la penicilina, gente alérgica. También se puede usar ampicilina y rifampicina, aunque la rifampicina se usa más para portadores asintomáticos. Quimioprofilaxis, por exemplo, aquelas pessoas que ficaram em contato com paciente com meningitis. Al menos ustedes, digamos que justo le cayó un caso de meningitis meningocóxica. Y se confirma eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quimioprofilaxis. Persona expuesta significativamente, eso significa que estuvo en contacto directo muy próximo, ¿tamón? No es que ustedes estaban encima del paciente, sino en realidad muy próximo, por más de 8 horas, deben recibir la quimioprofilaxis. Como le digo, la rifampicina es lo más frecuente. Se puede usar ciprofloxacino o ceftriaxona también, pero normalmente rifampicina o ciprofloxacino, que oral y más fácil. Minoxiclina, ya le dije a ustedes, es muy utilizada en caso de epidemia, personas enfermas en casa, población confinada, internado, hospitales de tratamiento ambulatoriales, escuelas de enfermería y acampamentos militares. Ya estoy terminando, gente. Inmunidad, es lo que ya le explicó el profe. Al nacimiento, ¿el niño adquiere los anticuerpos maternos? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de inmunidad ese es? IgG, ¿pero qué tipo de inmunidad? Pasiva. ¿Esa es una inmunidad pasiva natural o artificial? ¿Un ejemplo de artificial? Suero. ¿En qué situaciones vas a aplicar suero? Mapica de cobra.
Cuando hablamos nosotros, ¿verdad? Cuando hay una herida, que hay posibilidad que aparezca un caso de tétano. ¿Está bien? Inmunidad activa. ¿Quién me define inmunidad activa? Y vos se fica quieta ahí. Allá, ¿quién me puede hablar de inmunidad activa? Que hoy estoy muy curioso. ¿Inmunidad activa? ¿Se infectó? ¿Qué tipo de inmunidad activa esa es? ¿Eh? Natural. ¿Y un ejemplo de inmunidad activa artificial? La vacuna. Muy bien. A ustedes les voy a decir hacer que vaya al receso más temprano. ¿Está bien? Déjenle a compañeros porque ahí le voy a presionar más a ellos. Aproximadamente el 50% de los recién nacidos poseen títulos de anticuerpos bactericidas. Pero acá es lo que le dijo el profesor. Estos títulos decrecen después del nacimiento y alcanzan índice más bajo a los 6 a 24 meses de edad. Si está bajando los anticuerpos, ¿qué tengo que hacer para poder aumentar? La vacuna. Después ocurre un aumento lineal de anticuerpos hasta la edad de 12 años. En los adultos, ¿verdad? El porcentaje varía bastante según el serotipo que se investigue. Estos anticuerpos bactericidas demostraron ser importantes durante la epidemia. El estado portador meningococo promueve un proceso de inmunización y en el periodo de 2 semanas de colonización, la producción de anticuerpos contra meningococo puede ser identificada, lo que me permite saber si también entró en contacto o no. Puede ocurrir reacciones cruzadas, hay que atender un poquito porque puede generar falsos positivos y no es necesario tratar con antibióticos aportadores cuando es vacunado, aunque esto puede variar mucho. ¿Está bien? O sea, acá por ejemplo no se habla que siempre no se va a tratar. Por ejemplo, el profesor tiene la vacuna y es colonizado. Pueden tratar o no tratar también. Pero lo ideal acá, por ejemplo, para acelerar el proceso, se puede usar una quimioprofilaxis con rifampicina o minoxiclina. ¿Está bien? Prevención, vacuna, educación sanitaria, evitar aglomeraciones que es un poco difícil, ¿verdad? Asilos, escuelas, colegios, es mucho más eficaz que el aislamiento del enfermo. Una buena ventilación, al menos si es que no puedo evitar una aglomeración. Por ejemplo, janela. Una ventana abierta, una ventana enorme, abierta, es suficiente para que vaya pasando el aire y evitar, ¿o qué? Evitar que esta persona llegue, ¿verdad?, a enfermarse o infectarse. Quimioterapia con sulfadiazina también es una forma preventiva. Inmunoprofilaxis. Contra el serotipo A se muestra efectiva en niños de 3 meses a 5 años de edad. Contra el tipo C no promueve anticuerpos protectores en niños menores de 24 meses. No existe actualmente una vacuna disponible para el grupo, pero hoy en día sí ya hay. Ojo que les estoy diciendo. Tienen que corregir esta parte. Tetravalente es la vacuna. Miren. A, C y W135. Y también hay vacunas contra el X, ¿está bien? Pero eso va a depender mucho de la zona o del país que yo estoy trabajando. Siempre hay que estar observando cómo va comportándose la epidemiología de cada país o de cada región. En base a eso yo voy a decir, bueno, este vamos a necesitar, esto no necesitamos. Esto es más importante, este es menos importante. Recomendada de 11 a 18 años. Bueno, esta parte donde dice Eikenella, Quinguela, esta parte nosotros no vamos a estudiar, ¿está bien? Aunque Moraxella, a ver un poco. Moraxella sí. Moraxella sí porque también es una bacteria de agente causante de vías respiratorias. Este es un cortito y ya le dejo en paz, ¿está bien, pa? Moraxella es otro diplococo gram negativo.
Tienen que colocar ahí, chicos, colocar estudiar. Quinguela y quinela no. ¿Está bien? Moraxella. Él es un aerobio asacarolíticos. ¿Qué significa, profesor, que es asacarolíticos? Productores de ácido acético. ¿Sí? Ácido acético, no sé cómo usted le dice en portugués. Ácido acético usted le dice, ¿verdad? ¿Sí? No forman esporas de polisacáridos, no son formadores de polisacáridos, perdón. No tienen cápsulas, significa eso. ¿Y por qué, profesor, yo tengo que estudiar este? No es suficiente, ¿verdad? Ya con Neisseria meningitis. Comensal del tracto respiratorio superior se encuentra como microbiota. Y miren que es oportunista y tengo que estudiar por qué. Porque produce este tipo de resistencia. Beta-lactamasa. Es una bacteria poco virulenta, só que tem muita resistência. É como o Enterococcus faecalis. ¿Se recuerdan del Enterococcus faecalis? ¿Dónde está el Enterococcus faecalis? ¿Dónde? ¿Dónde está el Enterococcus faecalis? Intestino, en el tracto digestivo. ¿Qué infecciones produce el Enterococcus faecalis? ¿Qué tipo de infecciones? Intestino, profesor. ¿Pero qué tipo de infecciones? Vamos, doctores. Su paciente ya va a morir, ya está en UTI. Está a punto, ya está teniendo ya está fibrilando ahí el paciente de ustedes. Vamos. ¿Eh? ¿Qué más? Diarrea produce, pero hay otro más frecuente. Diarrea te puede ser, pero normalmente la diarrea puede aparecer, ¿verdad? Después de un tratamiento con antibiótico. Pero hay otras... No. No. Que es muy común, yo le dije a usted, es muy común que el paciente que ya está internado hace mucho tiempo vaya apareciendo este tipo de infecciones. Y además también que se le vaya colocando sondas y tiene por mucho tiempo la sonda. Infección urinaria. Sí, la infección. ¿Qué pasó? Eso es comida. Le parece al profesor, él solo piensa en comida. Vamos. Muchas cepas ya producen beta-lactamasa. Gente, un ratito, ya le voy a dejar receso. Producen beta-lactamasa, lo que puede complicar el tratamiento con antibióticos. ¿Está bien? La Mozzarella catarrhal es un poco difícil de identificar. La única, en este caso, ¿verdad?, que usamos esta prueba diferencial es la prueba de Neasa. ¿Por qué se compara la Moraxella con Neisseria? Porque son diplococos gram negativos también. ¿Tá bom? Ellos son diplococos gram negativos. Ou seja, se aparece uma tinção de grão da via respiratória, vocês têm que se perguntar, será que é Moraxella catarrhalis ou será que é Neisseria meningitis? Miren, diplococo gram negativo, aerobio y oxidasa positiva. Ha sido objeto tanto de cambios en la naturaleza y clasificación taxonómica como de su consideración de comensal o patógeno. Acá hay un punto importante que tengo que tocar con ustedes. A veces van a encontrar en el libro de Murray, o a veces van a encontrar en otros libros donde dice que Mozzarella o otras bacterias, algunos le dicen como que es un patógeno oportunista. Otros le dicen que es un comensal, que forma parte de la microbiota. ¿Por qué dicen eso? Porque hoy en día se puede observar, y le voy a citar unos ejemplos también, ¿sí? Se puede observar que muchas personas ya tienen esas bacterias en la boca, pero no se enferman. Un ejemplo, ¿cuál le puedo dar? Helicobacter pylori.
El Helicobacter pylori así también está. El pylori, a un principio se le considera como patógeno, pero hoy en día ya el pylori ya está en la lista de las bacterias que forman parte de la microbiota. ¿Están entendiendo? Entonces aparece como oportunista. ¿Qué significa? Se debilita la barrera química, empieza a aprovechar a causar daño. ¿Están entendiendo qué le estoy diciendo? Otro ejemplo, podemos hablar del micoplasma. El micoplasma genitalium, el micoplasma pneumonia, son bacterias atípicas que también a un principio se consideró como patógenos, pero hoy en dia já forma parte da microbiota. Tipo, tem gente que fala, não é patógeno, ou tem pessoa que fala, não forma parte da microbiota. Y democráticamente, ¿cómo quedó? Que ya forma parte de la microbiota. ¿Entienden? Eso es por la taxonomía, que es una ciencia que estudia los microorganismos y lo van clasificando. ¿Está bien? Miren, actualmente es aceptado como el tercer patógeno más común y importante, sí, causante de infecciones respiratorias, después de neumonía y hemófilos influenzae, que es otra bacteria que a gente va a estudiar, es un bacilo gram negativo. En los últimos 20 años, esta bacteria ha emergido como un importante patógeno causante de infecciones del tracto respiratorio superior en niños y ancianos, e infecciones del tracto respiratorio inferior en adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, neumonía. Ya tenemos neumonía por Staphylococcus aureus, ya tenemos neumonía por neumococo, ya tenemos neumonía por meningococo y ahora tenemos neumonía por Moxarella catarrhalis. Son bastante. Staphylococcus aureus, neumonía, tinción de Gram, hablamos nosotros de forma de racimos de uva, si es que tomo la muestra de la vía respiratoria. Si hago una tinción de Gram de la vía respiratoria y aparece diplococos Gram positivo, son neumococo. ¿Está bien? Si aparece en forma de cadena los cocos, es agalacti. Si es diplococo Gram negativo, meningococo o Moxarella catarrhalis. Son bastantes. Y es lo que le dije a ustedes en las clases anteriores. El paciente no va a venir con un nome da bactéria ou do microorganismo aqui escrito no meio da testa. ¿Está bien? ¿Cómo? Laboratorio, es lo que le expliqué la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes que le puse ahí las 3 columnitas ahí? ¿El primero cuál era? ¿Cuál es la primera vértebra? Vamos, dale doctores. Antecedente. Segundo, signos y síntomas. Tercero, laboratorio. ¿Me puedo olvidar entonces el laboratorio? Porque no voy a poder diferenciar si es un meningococo o con Moxarella catarrhalis. Meu Deus, ¿no? Sería bueno estudiar corte y confección ahora, ¿verdad? Hoy, Moraxella. Yo no me... soy un poco... Moraxella catarrhalis. No, yo nomás a veces le cambio. Aproximadamente, bueno, el 90% de las cepas son productoras de beta-lactamasa. ¿Está bien? A ver un poco. Moraxella catarrhalis. Fíjense, ¿verdad? Que un principio, miren un poco acá. Primero se le llamaba como Micrococcus catarrhalis. Después entró como Neisseria catarrhalis. O sea, tiene otros nombrecitos por ahí. Pero actualmente quedó como Moraxella catarrhalis. ¿Está bien? En el año 1970, basándose en la diferencia en el contenido de ácidos grasos y mediante estudios de hibridación de ADN, se demostró la escasa homología que existía entre Neisseria y las llamadas verdaderas especies de Neisseria, estando más cercana al género Acinetobacter. Así pues fue reclasificada y transferida al género Moraxella. Ya estoy terminando, le voy a dejar en paz ya están suspirando ahí.
Son cocos y a veces puede tener una forma de bacilos cortos relacionados genéticamente. Propone una división de subgénero, ahí también, ¿verdad?, que se divide otra vez de Moraxella. Y algunos autores prefieren llamarlo de Branamela catarrhalis. Las otras especies de Moraxella son bacilos cortos, mientras que la catarrhalis son diplococos. La catarrhalis es un importante patógeno que ya les dije a ustedes del tracto respiratorio, aunque raras veces causa infecciones en humanos. En niños puede aparecer otitis, sinusitis, bacteremia, meningitis. En adultos, exacerbación en pacientes con EPOC, neumonía en ancianos y infecciones nosocomiales. ¿Está bien? ¿Qué es infección nosocomial? ¿Dentro de dónde? Del hospital. ¿Está bien? Tiene lipooligosaccárido, péptidoglucano, proteína de membrana externa, fimbria. Algunos pueden tener cápsula, proteínas reguladoras del hierro y resistencia al complemento, al sistema de complemento, o sea, no consigue ser afectado, ¿verdad?, por esta proteína que es del sistema inmune, y esto se debe por unas proteasas que tiene en su pared. Diagnóstico: se puede hacer GRAM, cultivo, pruebas bioquímicas. Crece en agar, sangre y chocolate. ¿Ustedes hicieron agar chocolate? Sí. ¿Cuál es la diferencia en agar, sangre y chocolate? ¿Ok? No entendí nada. ¿Y por qué aparece agar chocolate cuando está caliente y cuando está a temperatura ambiente agar sangre? Hemólisis, la lisis de los glóbulos rojos. Muy bien. Crecen en forma de colonias redondas, opacas, convexas y color gris. Los criterios más usados para su identificación son la ausencia de pigmentación, producción de oxidasa catalasa, producción de N-asa, hidrólisis de la tributirina, que es una sustancia que se usa para la identificación, y ausencia de producción de ácido a partir de glucosa, maltosa, sacarosa y fructosa. Lo que produce es ácido acético y reduce los nitratos y nitritos. Acá está. Miren. Estas son las colonias. 24 horas, 48 horas. Esta es una prueba bioquímica que ustedes van a hacer otros tipos en el laboratorio. Van a ver que cada prueba bioquímica tiene una sustancia diferente y esa sustancia nos permite saber quién es el agente etiológico, porque hay algunos que prefieren uno, otros no. Y esa es la tinción de Gram. Al menos son polimorfonucleares y en su citoplasma se encuentran los diplococos gram negativos. Ya le libero, gente. Aguanta un poquitito. Más 2 láminas y ya se van al receso. Tratamiento: quinolonas, ciprofloxacino sería, amoxicilina clavulánico, cefalosporina como la cistrexona, ticarcilina, piperacilina, macrólidos como citromicina, eritromicina, doxiciclina, cloranfenicol y aminoglucosio. Se han comunicado también aislados de cepas resistentes, o sea, hay que evaluar si mi paciente está mejorando o no, o hacer un antibiograma. Bueno, este ya no. Este es Veillonella. Ese ya es otro tipo de género, ¿está bien? Bueno, ahora son las 9:30. Le voy a dar por hoy 30 minutos porque me voy a subir allá arriba de receso. Cuando yo venga, las 10, el grupo que tiene que exponer ya tiene que estar ahí enfrente, preparado ya para poder exponer. ¿Está bien, pa? Nos vemos dentro de un rato.